Hola a todos, mi nombre es Eliyahu Eduardo Muñoz. Unos me conocen con mi nombre secular Eduardo Muñoz, me dicen Edu, Edi, u otros con el nombre Eliyahu para las comunidades hebreas, igual me conocen con el nombre de Eli o Eliyahu. Bueno, ya me conocen. Y bueno, voy a invitarlos a todos a hablar sobre un tema bastante interesante que me apasiona, que crecí con él y quizás tengo la experiencia para poder ayudarles no solamente a vislumbrar qué tipo de opciones pueden ser lo mejor para ustedes, sino también tips que les puede ayudar a mejorar sus condiciones. Y es en el tema de los seguros. Yo soy especialista en seguros complementarios. Tuve la oportunidad pues de crecer prácticamente mi parte profesional en el área de seguros internacionales con diferentes compañías y planes a nivel mundial, que me ha permitido crear programas, que me ha permitido desarrollar nichos de mercado y al mismo tiempo explorar diferentes áreas en diferentes sectores gracias a los seguros complementarios. Para mí, uno de los seguros o el seguro complementario que realmente ampara todo un patrimonio familiar y el más importante de todas las pólizas que existen, porque hoy en el mercado existen diferentes tipos de pólizas que les cubre todo lo que ustedes quieren y deseen. Pero quizás la más importante para mí como complementario y que ampara los patrimonios familiares, empresariales, es las pólizas de seguro de salud complementarias. Sabemos que en muchos países de Latinoamérica existen pólizas locales muy buenas, que es lo que yo recomiendo. Yo recomiendo tener dos alternativas para poder tener ese complemento que les permite a todos proteger los patrimonios. En sí, este tipo de pólizas es para mí la más importante de todas porque es la que realmente protege los patrimonios de toda una familia. El tener una combinación perfecta hace que este tipo de coberturas queden vitalicias. La primera parte que uno dice, la parte rutinaria, la parte más básica, sea tomada con una póliza local nacional que la puede suplir a través de las mismas entidades de gobierno o compañías locales que trabajan esta parte locales muy bien. Y adicionalmente tomar pólizas que tengan coberturas amplias, que no tengan límites de clínicas ni médicos y al mismo tiempo puedan tener opciones internacionales. Hoy en día ya hay compañías legalmente registradas en países en Latinoamérica que venden pólizas expresadas en dólares con ese objetivo, para que tengan ese complemento que localmente quizás puede ser muy bueno, pero internacionalmente o con ciertas enfermedades, tratamientos que no son especializados dentro del país, pues tienen que buscar alternativas fuera del país, que es donde realmente afectan los patrimonios, aquellas enfermedades catastróficas o accidentes que requieren de pronto cierto tipo de tratamientos clínicos y médicos mucho más especializados, y es donde los gastos se incrementan y pueden afectar cualquier patrimonio familiar. Entonces es por eso que yo le recomiendo a las personas tomen planes locales con planes complementarios, que este complementario es el que realmente le ampara todo el patrimonio familiar, pero con deducibles elevados. ¿Qué quiere decir deducibles elevados? Deducibles de $10,000 en adelante, equivalente a sus monedas locales, porque ya gastos mayores de $10,000 en adelante realmente comienzan a afectar patrimonios. Eh, Piensen no solamente para una persona, si son dos personas que tengan alguna enfermedad catastrófica, una familia, pues más van a afectar. O si es un accidente donde estén involucrados dos o tres personas al mismo tiempo, pues peor. Entonces quizás este tipo de pólizas va a suplir esas necesidades que las locales muchas veces quedan limitadas, ¿no? Para ciertos tratamientos, gastos médicos. Pero estas locales funcionan perfectamente y bajan los costos. ¿Qué quiere decir? Coger una póliza local
que les cubra fácilmente hasta $10,000, que es la parte que a la hora, la verdad, si la tienen o no la tienen, no afecta tanto un patrimonio porque pues uno puede solventarlo de una u otra manera, esa primera parte que uno no la tiene cubierta. Pero gastos de ahí mayores sí es realmente más preocupante. Entonces yo opto por recomendarles, tomen este tipo de pólizas con esos deducibles. ¿Por qué también con esos deducibles? Porque las primas de estos deducibles altos son muy económicas y eso permite a que no se vuelva un gasto excesivo con el tiempo, porque pólizas con deducibles muy bajos, de $250,000 en adelante, quizás son muy buenas porque cubren mucho y tienen muy buenos beneficios, pero con el tiempo, este tipo de pólizas son muy costosas y son impagables, que a edades donde realmente se necesitan tenerlas, a los 50, 60, 70 en adelante, 80 en adelante, pues terminan siendo pólizas que las personas no van a poder pagar. ¿Y qué pasa? Cuando tenga una enfermedad o algo catastrófico y necesitan renovar y las primas son muy costosas, la persona no va a poder hacerlo y van a tener que terminar, no solamente dejar su póliza, sino no poder cubrir sus gastos clínicos y médicos. Quizás por eso yo les recomiendo tener este tipo de alternativas con deducibles altos para minimizar primas y poder conjugar con pólizas locales esa primera capa, que es muy importante poderlo hacer así. Tratar de tener una póliza local con buena cobertura, pero no con mayores coberturas para poder tener este acople con las pólizas que tienen expresadas en dólares o internacionales, de acuerdo a las regulaciones, porque hay unos países que permiten que las personas tengan pólizas internacionales adquiridas fuera del país. Hay otros países que por regulaciones no lo permiten, pero las personas los pueden tomar internacionalmente si así lo desean. Y hay otros países que tienen ya pólizas establecidas legalmente bajo sus entidades nacionales financieras que les permiten, quizás son opciones diferentes y necesidades diferentes, pero también beneficios y situaciones que les pueda favorecer tributariamente. Aunque este tipo de pólizas tributariamente les beneficia, sean nacionales o internacionales. ¿Por qué? Porque si son locales, obviamente este tipo de pólizas pueden ser exención de impuestos para beneficios tributarios y las pueden pagar localmente sin ningún problema. Y si son internacionales también pueden buscar cómo hacerlo, pagando con tarjetas de crédito locales, y esas tarjetas de crédito lo pueden meter o suplir como gastos, y ahí están las pólizas internacionales de salud también, exoneradas de impuestos de una u otra manera. Yo creo que son vías de cómo poder incluso lograr ayudar a este tipo de alternativas para que les convenga o les beneficie a ustedes tributariamente y este tipo de pólizas no se les convierta en gastos, sino más bien en una protección necesaria y que sea la última en cuestiones financieras por cambios de lo que el mundo está viviendo, hagan recortes. O sea, una de las cosas que yo le digo a las personas es no recorten esta póliza porque es la única que realmente les va a proteger sus patrimonios, más en épocas de crisis financiera, donde la gente no puede gastar más, sino evitar cómo proteger sus patrimonios. O sea, una de las pólizas la última póliza que deben de recortar es la póliza complementaria, porque esta es la que realmente le afecta el patrimonio de una familia. Como les digo, la primera capa, los primeros $10,000, quizás se puedan solventar de una u otra manera, pero gastos mayores ahí de en adelante es muy difícil en una situación económica financiera de una nación, usted salir a vender una propiedad va a ser muy difícil, o quien le preste para poder suplir esa enfermedad porque no tiene con qué, pues va a ser más difícil el quien le quiera comprar al precio que usted quiera vender sus propiedades o sus bienes para poder salvaguardar una enfermedad de su familia o de sus hijos o de la persona misma, ¿no? O un empleado, incluso un empleado importante o cualquier empleado de una empresa que es igual de importante sin importar su escala laboral, pues es sería muy triste endeudar a la empresa con el sueldo de una persona pudiendo evitarlo, teniendo este tipo de planes complementarios, que también este tipo de planes complementarios se consiguen colectivos y las primas son muy favorables también. Entonces yo creo que vale la pena que ustedes miren, reevalúen lo que tienen y comiencen a mirar qué tipo de planes
pueden tener local y cojan estas partes adicionales complementarias, porque muchas personas están sobreaseguradas localmente. Tienen que la póliza del gobierno a través de la empresa, pero tienen otra póliza que les cubre más cosas adicionales. Entonces, digamos que esos primeros $10,000 están ya acá sobre cubiertos con una u otra póliza, porque no se pueden reclamar a la misma vez, sino hasta que una no se gaste, usted no puede optar por que la otra le cubra o que las dos compañías le cubran al mismo tiempo. Entonces, en esa parte están sobreasegurados. ¿Qué les invito yo a ustedes? Miren qué es lo que tienen localmente y quédense con la mejor póliza que les cubra fácilmente los primeros $10,000 y de ahí en adelante busquen una alternativa con beneficios o monedas internacionales como el dólar, que es la mejor alternativa en este caso para los países de Latinoamérica, que les permite poder tener servicios y beneficios mucho más amplios y coberturas quizás mucho más ilimitadas para cubrir y proteger los patrimonios en cualquier escala. Como les digo, esta es la única póliza para mí que es la que se debe comenzar en reevaluar lo que se tenga para amparar patrimonios y más en estas épocas donde las economías son muy fluctuantes y las situaciones uno no sabe en qué momento puede pasar. Muchas personas tienen pólizas y dicen no, o este tipo de pólizas pagando por muchos años y dicen no, lo que pasa es que yo llevo más de 20 años con esta póliza y nunca la he utilizado. Yo siempre les digo, ojalá cuando tomen estas pólizas no piensen es para que las vayan a usar, ojalá nunca la utilicen, pero sí va a ser una tranquilidad muy grande para cuando la vayan a hacer. Porque el sola entrada de una persona a un hospital va a pagar todos esos años que ha venido pagando y se van a dar cuenta del beneficio que han venido, incluso protegiendo su patrimonio familiar o empresarial. Entonces yo creo que vale la pena que ustedes miren qué tienen, vale la pena que hablen con sus asesores o en su caso si necesitan que les deje saber qué alternativas pueden conseguir de acuerdo a su localización geográfica en Latinoamérica o en Europa o en Estados Unidos, que tengan este tipo de coberturas mucho más amplias, pues puede ser muy interesante. Ahí, más adelante vamos a hablar de otros temas, incluyendo como va a ser llenar los formularios, que es muy, muy importante. Con esto se evitan dolores de cabeza en un futuro. También para temas para personas residentes de los Estados Unidos que estén viviendo en otros países, qué alternativas pueden ser interesantes para ellos, o al revés, personas de Latinoamérica que estén residiendo en Estados Unidos, qué tipo de pólizas internacionales pueden tener que los beneficien sin que les limiten las coberturas, o personas que viven en Latinoamérica pero que necesitan coberturas mucho más amplias sin límites. Entonces yo creo que hay varias alternativas para diferentes necesidades y objetivos. Pero mi recomendación básica para una familia, para una empresa o para un gobierno es suplir con una póliza complementaria las necesidades patrimoniales. Porque con esta póliza van a poder amparar cualquier eventualidad y evitar gastos mayores que afecten un patrimonio familiar o empresarial. Los espero ver pronto en el próximo video y más recomendaciones, sugerencias, incluso con este tipo de pólizas y con otras que ustedes quizás no conocen y va a ser muy interesante de acuerdo a sus necesidades, como póliza de amparos patrimoniales, póliza de estudio, pólizas de viajeros. Ojo que es muy interesante esa póliza de viajeros, también las pólizas de seguros de vida, que no en sí es para esperar que la gente se muera, tiene muchos mejores beneficios y más amplios que la gente no se imagina. Y otro tipo de pólizas, ¿no? Pólizas para asegurar aviones, para asegurar barcos, para asegurar empresas, para asegurar lo que ustedes menos se imaginen. Incluso lucros cesantes, pérdida de un brazo, asegurar piernas para deportistas. Bueno, hay una cantidad de pólizas muy interesantes, pero esta póliza en particular, para aquellas personas que están comenzando una carrera
de seguros o para aquellas personas que están comenzando a involucrar mucho en empresas o están generando ingresos elevados, pues esta póliza es la primero que deben de adquirir antes que cualquier otra. ¿Por qué? Porque es que de usted depende el resto. De usted depende poder tener la casa, el edificio, la empresa, empleados y comprar todo lo que quiere que van a asegurar. Si usted se enferma y si usted no tiene el capital suficiente, pues todas esas otras pólizas usted nunca va a poder pagarlas por esta enfermedad o por no tener ese tipo de amparos patrimoniales, que es una póliza complementaria de salud, ojalá con compañías internacionales, ya sean locales o internacionales. Muy importante, allá hay compañías dentro de los países que tienen pólizas internacionales complementarias muy buenas. No obstante, tienen beneficios, limitaciones y hay riesgos muy grandes para aquellas personas que quieran mantener estas pólizas el resto de sus vidas. Que eso entraremos en materia más adelante. Nos vemos pronto.